Buenas noches. En el día de hoy vamos a hablar de las ecuaciones de orden superior relacionadas a la electrónica. En cuanto a un filtro CLC, sería filtro capacitor, este es el símbolo del capacitor, inductor y capacitor. ¿Ok? Para los que no lo saben, en términos generales y sencillos, por acá llega una corriente. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar su fenómeno físico, las variables, la resolución por Laplace, paso por paso y, pues, por supuesto, aplicaciones similares. En términos generales, para poder entender lo que son los capacitores y los inductores. Capacitores almacenan energía y los inductores lo que pueden hacer es aumentar la energía o disminuir la energía también, por supuesto, dependiendo de su configuración. En este caso, pues nosotros sabemos de que la energía eléctrica también tiene formas de señal. Entonces, en cuanto entra a un capacitor, ella va a cambiar su forma de señal o cuando pasa por inductor también. Entonces, esto me va a modelar señales de diversas características. ¿Ok? ¿Esto en qué? En función del tiempo. Por eso se aplica Laplace para los diversos casos y por eso también se le llama que es en cuanto a filtros. ¿Ok? O que filtra señales. Entonces, esto es un tipo de filtro que se consigue en la electrónica, el CLC. Generalmente, ¿qué fenómeno físico se puede modelar? Como dije, pues es una función en respuesta transitoria en el tiempo de un filtro pasivo en topología ladder. ¿Por qué es ladder? Porque es en forma de escalera. Ahora lo vamos a ver que así está estipulado su circuito como tal, formado por dos condensadores y un inductor. Por ejemplo, acá lo podemos ver, si podemos observar, tiene forma de escalera. ¿Qué fenómeno físico? Bueno, también podemos nosotros entender de que se describe el intercambio de energía entre los campos eléctricos y el campo magnético del inductor, entre el condensador y el inductor, por supuesto. Esto amortiguado por las resistencias. Generalmente lleva a una resistencia de entrada o una resistencia de carga también a la salida. Esto pues me amortigua como tal las señales que pueden generar diversas resonancias y sobre oscilaciones también, sobre o críticamente amortiguado. Esto es en función del tiempo. Y por supuesto este tipo de análisis de transitorios se hace habitualmente aplicando la transformada de Laplace para poder convertir estas ecuaciones como tal que se encuentran a ecuaciones algebraicas en función de eso. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a aplicar acá las variables que van a relacionarse con cada uno de ellos, que sería, por supuesto, en tiempo, y los parámetros sería el voltaje en función del tiempo, que sería la tensión de entrada, la que entra por aquí, la tensión del nodo entre la resistencia de fuente y el capacitor 1, ¿sí? Que sería el que está por acá. La corriente en L, que sería la corriente que atraviesa el inductor, entonces esta sería el I sub L, ok. B sub 2, la tensión de salida en el condensador 2, que normalmente es la señal que nos va a interesar. Entonces, esta es la señal que nos atiene siempre, porque es la señal de la salida, ¿ok? Y nosotros realmente vemos el cambio que ocurre del voltaje que entra, pasa por todo él y genera un filtro, y este filtro lo vamos a obtener en la salida o la señal de salida equivalente, ¿ok? Para ello, bueno, también tenemos los parámetros que serían los constantes, los de la resistencia, el capacitor, eh, y por supuesto el capacitor 2 y el inductor. Vamos a hablar de las ecuaciones modeladas en el tiempo, por supuesto escritas en función de la ley de corriente de Kirchhoff y la ley de voltaje de Kirchhoff. Tenemos tres ecuaciones. Estas ecuaciones nosotros podemos entender que son de primer orden acopladas, por supuesto son tres variables, pero ellas por su dinámica se van a transformar, ¿ok? Por lo que vamos nosotros a buscar una sola variable que sea en B sub 2 en función del tiempo. Esto nos daría una ecuación diferencial de orden 3. Por supuesto, coincidiría con la cantidad de elementos que serían dos capacitores y un inductor. Y por supuesto son estándar este tipo de análisis que se hacen en análisis de filtros, valga la redundancia, o lo que sería análisis de filtros y análisis de datos específicos relacionados. ¿Cómo se resuelve? Bueno, en términos generales, utilizaríamos la transformada de Laplace, la cual convertiría las derivadas en multiplicaciones por S y por supuesto las condiciones iniciales en unos términos algebraicos. Así, por supuesto, las ecuaciones diferenciales se transforman en un sistema algebraico que se puede resolver para obtener B sub 2 en función de S. Luego se hace la transformada inversa de B sub 2 en el tiempo por fracciones parciales, que podríamos usarlo en este caso para nosotros obtener la función específica final.
Y para finalizar, bueno, en cuanto a los procesos físicos que se involucran, almacenamiento de energía en campos eléctricos, en cuestión de los condensadores, como lo dije, el almacenamiento de energía en campos magnéticos, que sería otra forma que puede hacer los inductores, y el intercambio oscilatorio entre uno y otro, que sería la corriente que pasa entre el inductor y el capacitor, y esto me genera un amortiguamiento. Entonces, esto sería como tal los procesos que se pueden encontrar involucrados físicamente. Y bueno, este sistema responde a diversas frecuencias. En otras palabras, cómo se transforma la señal de entrada, pasa por este filtro y genera una señal de salida. ¿Okay? En circuitos eléctricos, pues podemos nosotros ver de que es una relación entre voltajes y lo vamos a ver más adelante en cuanto a qué sería la función como tal de transferencia. Pero para ello vamos a empezar con las fórmulas en el cual aplicamos la transformada de Laplace para cada una de las ecuaciones. En las ecuaciones anteriores vimos que el capacitor era la derivada del voltaje en función del tiempo, el inductor la derivada de la corriente, ¿sí? ¿De corriente qué? I2, la corriente que pasa por I2 en función del tiempo, y el capacitor el voltaje 3, que si veíamos, estaba acá, por aquí pasaba el inductor y por acá estamos hablando de este voltaje que se ve en este capacitor, ¿ok? Que sería el capacitor número 2. Y cada uno en función de la fórmula de la ley de voltaje y ley de corriente, quedaría igualada a las corrientes. La corriente en S por el corriente en su2, el voltaje en 1 menos voltaje en su3, porque esta sería la corriente en función del tiempo. Entonces, sería igual a los voltajes. Y el voltaje en función del tiempo sería igual a las corrientes, como podemos ver acá. Y este porque tenemos un B sub 3 con una resistencia que sería de carga. Entonces, B entre R sería la corriente para mantener la misma fórmula en función de la ley de corriente de Kirchhoff. Por eso queda B sub 3 entre R. Entonces, al aplicar a cada ecuación, nosotros vamos a obtener por B sub 1, I sub L y B sub 2 en función de 0, ¿ok? Para que se nos haga mucho más fácil el ejemplo. En este caso, quedaría I sub S por S menos I sub L por S para B sub 1, luego al despejarlo, nos quedaría la ecuación número 1, que sería I sub S en S menos I sub L en S de C sub 1 del condensador 1. Igual para el inductor, nosotros igualáramos a 0, entonces nos daría la ecuación número 2, la cual sería B sub 1 en S menos B sub 2 en S. Y para el capacitor 2 sería de la misma manera, agregando el B sub 2 en función de 0 en 0, ¿sí? Dándonos un capacitor 2 en S por el voltaje 2 en S es igual a I sub L menos B sub 2 entre RL. Esta sería la ecuación número 3. Entonces, nosotros en función de ello, expresamos ahora en función de B sub 2, sacando y despejando las ecuaciones. Entonces, de la ecuación número 3, nosotros podemos considerar de que C sub 2 de esta ecuación podemos sacar el I sub L y pasar C sub 2 al otro lado. Esto nos daría el B sub 2 entre RL, pasamos este para acá, más la ecuación del capacitor, esto nos daría igual a B sub 2 que multiplica C sub 2 más 1 sobre RL, sacando el factor de B sub 2 para nosotros despejar a una ecuación número 4. Luego de la ecuación número 2, nosotros podemos despejar lo que sería el B sub 1 en función de S, ¿ok? Y me daría el B sub 1 igual a LS por I sub L, ¿ok? Porque pasaríamos a este a sumar y tendríamos la ecuación número 5. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Sustituimos la 4 en 5, ¿ok? Sustituimos esta ecuación en esta y esto nos daría esta ecuación. Por supuesto, ya sería la sustitución, ¿ok? Tendremos I sub L, sacamos los valores, los cálculos y nos daría este B sub 2 en S, como que multiplica a todo lo que sería LS por este, más 1, ¿sí? Sacando luego B sub 2, esto dándonos una sexta ecuación. ¿Okay? Todo ello ¿para qué? Bueno, para luego nosotros sacar de la ecuación 1 lo que sería el valor de la fuente, ¿ok? Pero para una fuente nosotros tenemos de que el B sub S sería la corriente de entrada, estamos hablando de la corriente de entrada al circuito de filtro, ¿ok? Y esta corriente sería igual al voltaje en S menos el voltaje es 1, ¿por qué? Porque aquí estamos aplicando una ley de corriente de Kirchhoff en un nodo único, por lo tanto tenemos la entrada de 2 voltajes sobre la resistencia en S, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con esta resistencia? Estamos calculando 2 puntos, como podemos ver acá, que la ley de corriente establece de que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Por eso tenemos acá esta ecuación en función del voltaje sobre la resistencia en cuanto a I sub S, que sería la corriente de entrada. Entonces, si nosotros entendemos de que tenemos una fuente ideal y sustituyendo en cuanto a cada una de ellas para poder obtener la función de transferencia, nos daría
sustituyendo la 4, la 6 en la 1, que sería en esta, pues sustituimos cada uno de ellos en sus valores, tendríamos este valor, que sería el que está acá, ¿okay? Tendríamos la B sub S, que sería la sustitución de B sub 1 en 6, dándonos esta ecuación, que sería la característica para este caso. ¿Okay? Nosotros, bueno, luego de ello reordenamos, sustituyendo I sub L en la ecuación número 4, tendríamos que sería igual a I sub S por S menos B sub 2 por S, todavía tenemos todo en función de S, multiplicado por C sub 2 en S más 1 sobre RL. Reordenándola, nosotros podemos determinar que despejamos I sub S, dejándolo en función de ella, pasando este término a sumar, ¿ok? Y luego nosotros reordenando de nuevo y calculando cada uno de los valores, podemos nosotros despejar y sacar de que al multiplicar por dentro de cada una de la expresión, la expandimos y esta expresión nos va a dar una expresión de grado 3, como podemos observar acá, ¿ok? El cual al desarrollar podemos obtener la ecuación número 7. Desarrollando y sacando el resultado nos daría una ecuación diferencial de tercer orden, pero para ello vamos ahora a aplicar la inversa de Laplace a esta ecuación. ¿Cómo sería? Pues habría que sacar cada uno de los términos que vemos acá, que están sumándose, ¿ok? Como bien nos lo dice nos los ha dicho la teoría, y la forma de aplicar la transformada inversa para cada uno de los casos. Para este caso, entonces quedaría nosotros término por término calculándolo, de acuerdo a su derivada, quedaría la derivada cúbica del primer término, sacando el término 1, la expresión sería al cubo por B sub 2 sobre el tiempo al cubo, ¿ok? El término 2 sería la L por C por 1 sobre RL por S cuadrado por B sub 2 en S, nos quedaría esta expresión. De igual manera, sacando la derivada para la expresión número 3, me quedaría esta expresión, y para cada uno de ellos, sacando cada uno de ellos hasta los términos más de grado 1, dándonos 1 sobre RL por B sub 2 en el tiempo, en función de t, y I sub S, el cual sería I sub S en función de t. Para ello, sencillamente nosotros podemos determinar que la ecuación resultante, suponiendo cada uno de los términos, me daría esta como tal, que sería la octava ecuación, y esta como tal es una ecuación de la función de transferencia. Nosotros, si dividimos todo entre 1 para poder sacarla, sabemos de que tiene una variable con un parámetro h. Esto se toma en cuenta en electrónica como tal, como un sistema que responde a diferentes frecuencias. En otras palabras, se puede decir que transforma una señal de entrada en una señal de salida. Nosotros, como podemos ver acá, es una relación de voltaje entrada por una corriente salida, o puede ser un voltaje entrada sobre una corriente salida. ¿Ok? Eso es para ver cuál va a ser esta función de transferencia, nos muestra en el tiempo cuál es el comportamiento de esta señal. Y puede ser de diversas combinaciones. Entonces, nosotros, para poder aplicarla, lo que hacemos es usar la ecuación en función de transferencia y sacaríamos su forma en fracciones parciales en h, este es el parámetro de función de transferencia, y cada uno de estos serían los valores de cuanto a su función de las raíces, ¿sí? Correspondería a las raíces del polinomio característico para ello. Y lo dividiríamos entre A, B y C. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un valor 1 para ello, para dividirlo. Y en este caso, podemos igualarlo a 0, dándonos como tal la solución en general o más básica posible en este ejemplo que podríamos aplicar. Esto sería en cuanto a las raíces del polinomio característico, dándonos este resultado para este caso. Bueno, en cuanto a las aplicaciones similares donde se pueda conseguir la ecuación diferencial de orden superior, en este caso usando Laplace, podemos nosotros ver que existen líneas de transmisión eléctrica, ya sea líneas de alta tensión o de baja tensión, dependiendo del contexto en donde se han usado. Generalmente las líneas de baja tensión son tableros que hacen análisis de reflexiones de la señal que entra y las interconexiones eléctricas que hay en cada una de estas líneas de transmisión. Con respecto a los sistemas de potencia, podemos ver filtros armónicos en diversos convertidores eléctricos, como podemos ver este ejemplo del CLC, son ejemplos los cuales transforman la señal o dan una señal de entrada a una señal de salida distinta, por lo tanto se podría llamar también como un convertidor de señal. Y compensadores de factor de potencia. El factor de potencia generalmente ocurre cuando
está desfasada la corriente con el voltaje y necesita una compensación en cuanto a su factor de potencia para que la señal que pase por este sistema, ya sea el sistema que sea el que se esté analizando, pueda ser compensado. Con respecto a ello, pues podríamos nosotros analizar qué sería como tal los filtros armónicos. Como tal, son componentes de frecuencia que son múltiplos enteros de una frecuencia fundamental que se puede hablar de 50 a 60 Hz. Esta frecuencia de trabajo es la frecuencia, se le llama la frecuencia del número de oscilaciones que tiene la señal, ¿ok? Con respecto a esto, sería 50 o 60 Hz, es una frecuencia en la cual generalmente funcionan los hogares. 60 Hz para un país, hay países que trabajan su frecuencia de señal eléctrica a 60 Hz, hay otros que trabajan a 50 Hz. También podemos nosotros encontrar estas aplicaciones en distintos lugares y equipos específicos, como por ejemplo bancos de capacitores que son automatizados, que se encuentran en tableros eléctricos, lo que sería filtros activos también en los aires acondicionados, generalmente son aires que son de sistema inverter y pues también compensadores estáticos que tienen los ascensores. Entonces se puede conseguir en centros comerciales, edificios, oficinas y hospitales también. Esto en cuanto a general sería esta información, pero podemos nosotros, bueno, hablar ahora de la retroalimentación de lo que fue todo este curso a lo largo de que me parece que pasó muy rápido. Pienso que me faltó un poco más de tiempo para poder asimilar toda la información, pero bueno, sabemos de que así es un intensivo. Primero que todo, darle las gracias a la profesora por darnos la oportunidad de poder ver la materia en esta situación, ya que ambos sabemos, o todos sabemos, de que a veces es un poco complicado poder asistir, poder conseguir un cupo. Entonces, en este caso, y poder verla así sea de manera virtual, ha sido muy beneficioso, por lo menos en mi caso, que yo trabajo también, entonces a veces se me hace un poco complicado poder asistir. Y pues esto es una oportunidad que realmente agradezco que se me haya dado. Con lo aprendido, bueno, me parece muy interesante cómo se abarcó cada uno de los temas, ya que desde los vectores, desde el análisis vectorial hasta lo que hemos visto hasta ahorita, ha sido muy interactivo, algo un poco saliendo de los esquemas comunes y tradicionales de ver matemática y me parece muy bien porque pienso que debería siempre ser innovador y que, claro, toda esta innovación sea para el beneficio, por supuesto, del estudiante en conjunto con la retroalimentación. Agradezco también mucho que el profesor, que usted, profesora, pida la retroalimentación, porque hay profesores a veces que no la hacen y pues todo sea en pro de mejorar, por supuesto, la aplicación de este curso. Por supuesto, me parece muy interesante el cómo usamos herramientas como GeoGebra para poder trabajar y aplicar diversas gráficas, poder verlas un poco de una manera un poco más interactiva y así podemos nosotros entender mucho más de qué se trata todo esto, de cómo se maneja, cómo funciona y ver la implementación en la vida real de cada uno de los casos, desde las derivadas hasta lo que hemos visto hasta el día de hoy ha sido de verdad bastante interesante porque le vemos aplicabilidad en la vida real y es como lo más importante a mi parecer y por supuesto en la vida del ingeniero. Cuanto a sugerencias, bueno, nada, muy pocas, de verdad, porque me parece muy completa la plataforma, muy bien desarrollada. Los felicito, por supuesto, la felicito, profe, por el trabajo que ha hecho, que se ve que has tenido bastante esfuerzo y esmero en tener una plataforma que esté a la altura de la circunstancia y que tenga todas las herramientas y todos los medios para nosotros poder aprender. Bueno, no, lo único que podría yo decir es que si no hay, bueno, no sé, en cuanto pido también disculpas porque no pude asistir a todas todos los encuentros en Zoom, todas las clases que tuvimos en vivo. Pero podría, en cuanto a sugerencias, pues podría decir de que de repente estas clases quedarán grabadas, de tal manera que uno, bueno, de repente no pudo asistir a la clase y al día siguiente o más tarde entra a la plataforma y busca la clase y allí puede ver lo que se habló en esa clase. Creo que sería como, digamos, la única sugerencia. El resto, pues me parece muy interesante, muy bien explicado todo, muy dinámico, muy didáctico también y muy dado para los estudiantes también poder entender. Bueno, por último, bueno, agradezco la oportunidad, vuelvo y digo, agradezco por la plataforma y la atención brindada también por parte de ustedes, profesores, y a todos los muchachos también. Éxitos de aquí en adelante, por supuesto, para todos.